Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que nos estén escuchando, o buenas noches, no sé. En el número 34 de la revista Perífrasis del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes en Bogotá, publicamos un dossier que que organizó, que preparó Camilo del Valle y del cual participaron nuestros colegas Andrea Garcés, Gabriel Giorgi, Giovanna Suárez y Enrique Volte. El dossier fue un dossier sobre ecocrítica, acaba de salir en enero, se colgó el 6 de enero o 7 de enero. Y nada, para hablar esta mañana o hoy sobre este dossier, sobre el contenido, sobre las características, sobre los temas, sobre la importancia de la ecocrítica, está Camilo, que es quien va a liderar la participación, y yo simplemente estaré acá un rato. Muchísimas gracias a todos por participar, por los trabajos, por las correcciones, por la super puntualidad, tanto a Camilo en la organización del dossier, en el seguimiento pues, de todo el proceso editorial, como en todos los colegas y las colegas que enviaron sus trabajos. Nada, Camilo, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Camilo, de corazón. Y gracias a la Fundación Alexander von Humboldt que ha patrocinado la estadía de Camilo en Bogotá. Gracias, Camilo, con esto, por favor. No, gracias a ti, Hugo, también por la invitación a dirigir este dossier que tenía como propósito reunir distintas formas de trabajar en los estudios literarios y culturales que se han tomado en serio la urgencia de pensar el problema medioambiental y también las relaciones entre los humanismos y las humanidades con el medio ambiente y con también sobre todo en referencia a la crisis en la que estamos viviendo. Para eso le pedí a a varias personas que participaran entre estas cuatro grandes colegas que quedó muy bonito el hecho de que todas ustedes estén en distintas partes del mundo, o sea, desde Colombia, Alemania, Italia, también considerando ya a Andrea de Italia, y Estados Unidos. em, para como concentrar distintas voces y distintas perspectivas de análisis acerca de este tema y se dieron varias y se mostraron y se pudo mostrar en este dossier varias tendencias y varias formas de trabajar este tema, desde el análisis literario de una obra específica y de la representación de ciertos lugares ahí hasta posiciones más críticas de la epistémica, de los saberes, de la ciencia alrededor de eso y también el ecofeminismo. Em, y teníamos también otro texto de Gabriela Milone que no se pudo publicar, que ampliaba un poquito más a eso, hacia también una perspectiva medioambiental de la lingüística en general. Pero bueno, quisiera presentar primero a las autoras que participaron y voy a hacerlo en el orden en el que publicamos sus textos también y voy a repetir también sobre el título de lo que escribieron. Primero está Andrea Garcés Farfán, que es asistente doctoral, doctoranda en estudios literarios y culturales del Latin America Institute en la Universidad Libre de Berlín y que ya ha trabajado hace mucho tiempo y le ha dedicado mucho a el tema del desierto y de las representaciones del desierto en la literatura latinoamericana. Además de esto, como si fuera poco, es editora de una editorial emergente que se llama Oreri, con sede en Cerdeña, y es poeta y traductora también. Y para el dossier preparó un texto publicado, Abismos de Movimiento, la crítica del desierto en Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Por otro lado, tenemos a Gabriel Giorgi, es profesor de la Facultad de Artes y Ciencias de la New York University en los Estados Unidos. Sus áreas de investigación son las humanidades ambientales, biopolítica, estudios queer, y un texto que me parece a mí muy importante, o por lo menos para mí fue muy importante y que tiene que ver en esta dirección de lo que nos preguntamos en el dossier. Es un libro que salió en Eterna Cadencia en 2014 que se llamaba Formas Comunes, Animalidad, Biopolítica, Cultura. Y para este dossier preparó un texto titulado Narración y Estrato, Laboratorios Narrativos del Presente en torno a la compañía de Verónica Gerba Bichechi.
Tenemos también a Giovanna Suárez Ortiz, que es filósofa y doctora de la Universidad de Leipzig y docente de la Universidad del Quindío en Colombia. Sus actuales enfoques de investigación son la teoría feminista, ha trabajado mucho sobre la historia del feminismo latinoamericano, filosofía contemporánea y humanidades ambientales. Giovanna además también escribe columnas y críticas culturales en distintos medios. Y para el dossier preparó un artículo titulado Desordenando el canon, saberes de lo cotidiano y de la producción colectiva en Colombia. Y por último, tenemos el honor de contar también con un texto de Rique Volte, que es poeta, traductora, docente y doctora de la Universidad Libre de Berlín, y es cofundadora y anfitriona también del Festival de Poesía Latinoamericana Latinale, ganadora de premios de traducción, investigadora ecocrítica. Ya hace mucho tiempo que ha perseguido mucho la pregunta sobre el asbesto en la literatura, pero para este dossier preparó algo un poco distinto que con el título, un artículo con el título Ecología Interior en Paramar, la alfabetización ecológica sobre Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija. Bueno, a todas muchas gracias otra vez por esos textos. Quería comenzar de pronto y para que hablemos así, una línea que me parece muy importante en todos los artículos que publicaron y es una preocupación que se ve en todos por el problema de la narración, de la medialidad. En todos tiene que ver de cierta forma con cómo en los textos que tratan, tanto en Daniel Sada, como en Gerber Bichechi, como en Mariana Matija, como en el informe de la Comisión de la Verdad, se narra y se junta también y logra en todos estos textos tratar de ampliar de cierta forma la narración y la forma de acercarse a los problemas, incluyendo muchas otras perspectivas, tanto humanas como no humanas. Y quisiera, no sé, qué les salta a a la cabeza o algo así para comenzar la discusión. Si les pareció también es una forma también como de encontrar un marco general. A Creo que ver, Camilo ¿quién se me... Nos congeló. habías No sé quién cortado un quiere poquito, comenzar. Camilo. Sí, Se cortó un poco, sí. sí. ¿Se cortó en qué momento? Ah, ay, Dios mío, ¿por qué me pasa siempre esto? No, no me pasa Al nunca, final, nunca me Cami. pasa. Son gajes del oficio. Yo creo que yo por lo menos creo que entendí. No sé si querés si tenías un orden pensado para que comentemos No, no, tu no, eje dale, dale, No, dale, que dale. sea una discusión así. Cada... Sí, dale, Gabriel. Yo puedo empezar muy brevemente. Antes que nada, gracias, Camilo, gracias por el trabajo, gracias por la paciencia, también, y gracias a la revista por albergar este dossier que realmente es fantástico. Yo haciendo simplemente un eco, porque es una conversación enorme, ¿no? Pero haciendo eco de la invitación de Camilo a pensar la pregunta por la narración, a mí me parece que para mí, desde mi punto de vista, quizás la pregunta por la narración y la pregunta por el tiempo es, ¿no? Una pregunta absolutamente central en la ecocrítica y sobre todo en el marco de esa discusión compleja que es la discusión en torno al antropoceno, digamos, ¿no? Donde ya estamos hablando de una era geológica, la pregunta por el tiempo se nos impone de una manera inescapable, ¿no? Entonces, a mí, mi modo de intentar entrar a esta conversación, que me parece apasionante, es tratar de pensar cómo las formas estéticas contemporáneas, pero también las de archivo, ¿no? Las clásicas, albergan de maneras problemáticas, esto es, tensas, ¿no? Desafiantes, albergan secuencias de tiempo o agencias temporales no humanas. Y cómo eso desafía ciertos marcos narrativos, modos de narrar, pero también modos de leer las narraciones, digamos, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, cómo la agencia de lo no humano desafía marcos temporales de matriz
frecuentemente muy humanista o muy antropocentrada o muy sociocentrada, entendiendo lo social en términos exclusivamente humanos. ¿Qué pasa cuando las agencias no humanas irrumpen en ese escenario, traen su propia perspectiva temporal, ¿no? Porque ¿no? Si pensamos en cuestiones de perspectivismo a la Viveiros de Castro, ese perspectivismo siempre es ya también una propia perspectiva temporal. Como eso desafía las gramáticas de la narración más estables, pero también los modos de leer narraciones. Ese para mí es uno de los desafíos críticos decisivos para el presente. Y ahí hay algo que el texto de Enrique, para pasar la bola a Enrique, eh, trata mucho, que una de las estrategias es precisamente esa de la onomatopeya o de tratar de decir cómo un lenguaje humano, que obviamente se debe partir del lenguaje humano, puede incluir lo no humano, o sea, como la imposibilidad misma, ¿no? El estar afuera de lo que realmente es lo que ha estado englobando y encauzando en taxonomías y en órdenes muy humanos lo no humano, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, gracias Camilo, gracias Gabriel. Justo, bueno, cuando lanzaste la pregunta, pensé, bueno, que tenía que empezar Gabriel, ¿sí? Como que veo como que la preocupación Ujú. por lo narratológico lo veo como muy potente, muy patente en tu texto. Bueno, antes de responder o de participar, gracias también por la amable invitación a este súper dossier, que me parece muy fino. Gracias también a Hugo, gracias a la revista y gracias a Colombia. Digo, yo justamente estuve contemplando bastante las opciones de qué entregar y me quedé con Matija, ¿no? Por ciertas razones que se ven en mi texto. Por supuesto, quisiera, sin embargo, no responderte enseguida a lo que acabas de decir, Camilo, sino preguntar si hablamos ay, disculpen, tengo aquí un problema de dispositivos. Ya. Em, si hablamos de narración, hablamos también de narradora o narrador o justamente instancia más bien narrativa, ¿no? Nos preguntamos quién sería la instancia vocal también. Eso es quizás algo más pertinente para la poesía o no lo sé tampoco. Entonces, en lo que yo hago en el texto sobre Matija, es identificar o acercarme más bien, porque identificar también suena un poco como, ¿no? Muy de régimen, identificar esa instancia narradora o narrativa que es, no sabemos si igual, pero sí está muy cercana a lo que es la autora empírica, ¿sí? Entonces me pregunto qué tipo de naturaleza tiene esta narradora. Entonces, lo que hago en un momento es decir o explicar o presentar a la narradora, Matija narradora, como una narradora rescatadora, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Matija en el inicio de su texto, que ahora no puedo exponer, ¿no? De qué va, porque es todo un cosmos, pero el texto arranca con una situación de rescate de un pájaro, ¿sí? Y, digamos, el espectáculo narrativo empieza con eso, por supuesto, ¿no? Es redundante lo que digo, pero la pregunta es realmente si el inicio de la narración no es como, no va muy pareja con el momento de rescate de un ser que no es humano, ¿sí? Entonces, eso a mí me pareció interesante. Más allá de ver si es problemático, a veces incluso quizás kitsch, eso no lo digo en mi texto, ¿no? Que la autora sea con la narradora y que a veces falten ciertas distancias según criterios, bueno, que ahora no voy a exponer, ¿no? Pero ese momento de rescate es el momento del inicio de la narración, ¿no? El encuentro entre un personaje, un ser humano y un Claro, ser no humano, sí. claro, lo que me parece interesante también del proyecto de Matija es que está la sinceridad y también la cosa de decir, yo solamente hablo como yo, es decir, Sí, hay otros proyectos como en el de Gerber Vicechi, que es más como hago coralmente, lo abro, o uno muy interesante en el caso de Giovanna, de
el testigo, ¿no? De oír los testigos, de transcribir las distintas voces también en los distintos registros sociales, pero también implicando a agentes no humanos ahí, o en el caso de Daniel Sada, que escribe Andrea, que también está el caso de un poco de tratar de abrir la coralidad, utilizar la novela de cierta forma para abrir un poquito como la perspectiva panorámica en el contexto del el limítrofe desértico entre Estados Unidos Sí, y México. sí. Quizás, No sé, no sí. sé. Ah, dime. Solamente que me interesa en la categoría del testimonio o del ser testigo, ¿sí? Como que en Matija hay algo que es como ser testigo de sí misma, ¿sí? Y de la intimidad también del lugar de vocación que va a ser ecocrítico, ¿no? ¿Eso es lícito o Total. no? ¿Sí? ¿Es cool o no es cool? ¿O qué? ¿Sí? ¿Cuáles serían como las categorías? Sí. Y quisiera de pronto para traer a Giovanna y a Andrea, que me parece que esos dos textos tienen que ver en ese sentido porque van como, van al lado de esa, escuchar la voz, ¿no? Escuchar la voz que está ahí, que también está en todos los textos, que era otra de las cosas que quería como rescatar que estaban ahí. Eh, y era en el caso de Creo que se quedó nuevamente guía Camilo. de testigo política, veamos las cosas. Ay, se Te cortó otra congelaste un vez. minutico. Haz la pregunta de nuevo, Camilo. Ah, ya. Que en el caso de Giovanna, la crítica del canon y el desordenamiento que está implícito en el texto, habla de cierta forma de esa escuchar la voz femenina, pero no solamente la voz no humana, que está también en los sistemas del saber mismo, ¿no? Por eso la preocupación por la filosofía y también el decir, voy a escribir sobre la comisión de la verdad, ¿no? El escuchar, que tiene que ver con los pájaros también y que tiene que ver también con talar la tierra, como haces con Conan Doyle, Gabriel, o que tiene que ver con el chismerío también y la historia como se genera también en el norte de México complejamente. No sé, ahí metí varias cosas porque estuve tratando de ver cómo desordenar un poquito hacia dónde van todos ustedes, pero que tiene que ver, no sé, Giovanna. Sí, sí, no, pues digamos como para seguir en la línea que acabas de decir sobre la escucha, eh, yo me encontré con un texto de una filósofa colombiana que es María del Rosario Acosta, y ella habla sobre cómo tramitar esas experiencias traumáticas, ¿cierto? A raíz del conflicto armado. Eh, en parte, yo me sumergí en el tomo 6 de la Comisión de la Verdad, que se llama Cuando los pájaros no cantaban. Si leyeron un poco el texto, se dan cuenta que este tomo de la Comisión de la Verdad, que es el tomo 6, recibe ese nombre en parte eh, porque un campesino cuenta que los pájaros antes cantaban mucho y que cuando estaban en pleno conflicto armado, los pájaros dejaron de cantar y que hubo un silencio abismal. Entonces, claro, recojo varios testimonios de personas que cuentan qué fue ese conflicto armado, qué pasó con esos seres sintientes no humanos y, y entonces, ¿quiénes son esas personas? Son personas que, diciéndolo un poco como en palabras de María del Rosario Acosta, son que no están, que sus testimonios no están dentro de esas gramáticas institucionales. Y en la medida en que no están dentro de esas gramáticas institucionales, ¿qué hacemos con ellos? Como que si pueden ser verídicos, que un pájaro nos diga que va a llegar la muerte, que vienen a matarnos a todos,
que las abejas nos están ayudando, no sé, entonces es como, o solamente escuchar, estamos preparados para escuchar estas experiencias traumáticas y no lo digo no digo solo de solamente de todos los testimonios de la Comisión de la Verdad. Hablé con una amiga eh, bióloga sobre si decirle a un árbol ser sintiente o no, qué pasaba. Recordé lo que pasó en Gaza, que Agamben escribió sobre unas plantas ahí que como que se decía que estaban gritando. Entonces, claro, como que todo esto me afectó de cierto modo y ahí pensé como, ¿quiénes son estas personas que nos traen estos relatos y estos relatos de estos seres sintientes? Y pues obviamente es una voz humana la que nos lleva a recordar o a decir como, bueno, hay unos saberes ahí que hemos despreciado dentro del mundo académico y que considero que la ecocrítica los está vinculando nuevamente. Y que No está sé, también, como por que ejemplo, ahí dejo como para... en el significante de desierto, que también es uno que muestra muy claramente la ceguera hacia lo que significa la diversidad de realmente el lugar terrestre que se llama desierto, ¿no? Que es como decir, desierto ahí, no, bueno, como en la conquista del desierto argentino, expláyese ahí porque ahí no hay nada, ahí hay vacío, ahí podemos hacer lo que queramos, precisamente porque no se están escuchando las voces de lo que está ahí realmente. ¿Lo ves tú también un poco con eso que se puede vincular ahí, Andrea? Sí, no sé si de pronto hay un poco de ruido a mi alrededor, me dicen, pero es que tengo muchas ideas porque ya los escuché a todos, pero una cosa que yo creo que es diferente entre el texto de Sada y los demás textos que hay, de los que se habla en el dossier, es que es un texto bastante anterior, o sea, es anterior a la existencia del concepto antropoceno, por ejemplo, y en esa medida también hace parte como de otra sensibilidad. A mí y yo un poco quise forzar esa lectura porque a mí lo que me interesaba era, a mí lo que me interesa es la pregunta sobre qué pueden hacer los estudios literarios. O sea, también es una pregunta como de cómo se puede leer y cómo se pueden leer también textos anteriores. Lo que me parece muy interesante es que lo que motiva lo que motiva la novela es la pregunta por la verdad, o sea, por las historias que se pueden contar, que no se pueden contar, porque no se cuentan, ¿no? Y por eso la novela se crea este barroco de múltiples voces que están condenadas a no ser escuchadas de todas formas y al final pues no hay verdad, no se sabe qué sucedió, etcétera. Pero me parece que es muy interesante que una de las cosas que muestra Sada es como el motivo por el que no se pueden contar esas historias es también un problema temporal, es un problema de las narraciones que se han hecho sobre ese lugar del mundo, ¿no? Sobre los desiertos en general y sobre los desiertos del norte de México en particular, ligados a teorías de desarrollo y proyectos de modernización diseñados pensando en en lugares completamente distintos y bueno, eso se podría extender a todo el planeta Tierra, pero eso es particularmente nocivo en lugares que son aún más lejanos, digamos, del centro que tuvieron esas ideas, digamos, Europa es un lugar de relativa abundancia hídrica, etcétera, ¿no? Em, y sí, me perdí. Ahora ya no sé cómo llegar a a lo de la idea del desierto. Pero sí, claro, el desierto es una cosa interesante porque, o sea, es una idea de vacío que es interesante porque sirve tanto para ocultar como para construir, ¿no? O sea, ocultar lo que estaba ahí previamente y forzar nuevas realidades. Y lo que muestra la novela es, a pesar de que no tiene una preocupación ambiental, es como esos tiempos de la modernización son incompatibles con ese espacio. Y cómo la narración, o sea, cómo la literatura que surge de ahí también es incapaz de narrar la verdad, por decirlo así.
Sí, como una cosa que se repite un poco acá, que es la ecocrítica o la crítica desde la perspectiva ecológica, como una que revalúa narraciones y que de cierta forma las pone en crítica para abrir una perspectiva más compleja y de cierta manera más realista, por eso también, de lo que ocurre. Gabriel, ¿querías decir algo? Que creo que estabas haciendo así. No, no, nada, me entusiasma No, mucho es la un gesto conversación, soy muy empático, pero aprovecho el pie, simplemente para algunos subrayados me parece interesantísima la conversación. Algo que me parece interesante subrayar y que creo que recorre el dossier también en relación a la pregunta por la ecocrítica, es que me parece que todos los materiales de alguna forma u otra trabajan con instancias de disputa territorial o de desposesión territorial, digamos, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que a mí me interesa hacer siempre esa salvedad, porque a veces cuando decimos ecocrítica suena una cosa un poquito más abstracta, ¿viste? Más como de un poquito bien pensante, ¿no? No lo es, pero puede sonar a eso. Entonces a mí me parece interesante siempre ver los materiales, nos traen no solamente una reflexión muy abstracta, sino también desposesiones, ¿no? Y luchas en torno a los territorios, que me parece que es como lo que le inyecta una politicidad urgente a los materiales, digamos, ¿no? Entonces ahí a mí me sirve hacer esa salvedad, ¿no? En mi cabeza, como cuando pienso en estas cuestiones. Y después hay varias cositas, en algún momento me encantaría comentar un poquito la cuestión de la escucha, pero hay varias cositas que sí me parece interesante ir subrayando de la conversación, ¿no? Enrique traía la pregunta por la instancia de la narración, me parece una súper pregunta, sobre todo en instancias de la narración donde las voces son humanas, pero ya siempre están atravesadas, ¿no? Están anudadas, anidadas, podríamos decir, por instancias no humanas. ¿Qué pasa con la narración? ¿Ahí quién narra? Me parece una pregunta preciosa, urgente para el futuro, pero también para ir para atrás. Y luego la insistencia del testimonio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el testimonio tiene que ver con agencias y con luchas no humanas, ¿no? Con lo no, de relación con lo no humano, no con lo humano, sino donde el testimonio tiene que ver con instancias de redes relacionales entre humano y no humano. ¿Qué le pasa a la tradición clásica del testimonio latinoamericano, digamos, ¿no? Que determina la segunda mitad del siglo XX en nuestras literaturas? Ahí me parece que el texto de referencia, por lo menos en mi cabeza, es Akeda Doseu, ¿no? La caída del cielo, ¿no? De David Kopinawa y Bruce Albert, como el texto de la militancia Yanomami, la militancia indígena, pero que interviene la tradición del testimonio. Ahí me parecía que sería interesantísimo seguir empujando la conversación que trae Giovanna a ese campo ampliado, ¿no? De la pregunta por el testimonio. Eran esas cositas, pero siempre voy a estar haciendo gestos porque me interesa mucho la conversación, así que cuando vos me des Dale, permiso, dale, dale. Camilo, yo hablo. Hoy también puedes levantar la mano, pedir lo que quieras. Rique, pero no te oigo, no te oímos. Ya. Quisiera aprovechar y responder, ¿sí? Yo creo que la pregunta por lo narratológico, por lo narrativo, nos lleva, en tendencia nos lleva a algo que yo llamo régimen, ¿no? Que es como el régimen también quizás de la linealidad, etcétera, y del sentido, digamos, de la direccionalidad también de la narración. Felizmente tenemos ya en las literaturas de otros siglos muestras que desordenaron todo eso, ¿no? Mismo algo tan canónico como y tan loco, digamos, canónico en lo dislocativo, Tristan Shandy, ¿no? Donde sabemos que como una especie de biopic, alguien quiere contar su vida y no llega a contarla nunca porque hay todo el tipo de desorden. Gráfico también, ¿no? En el mismo texto que se vuelve híbrido, etcétera. Entonces eso por un lado. Por otro lado, si yo me pregunto desde Matija, si la narradora que va a ser rescatadora no es también la que recibe el rescate de la misma persona que ella piensa estar rescatando, ¿no? Que es el pájaro, que va a ser también el motor, digamos, de la narración, que a la vez va a ser híbrida porque Matija también, ¿no? Trabaja de una manera que es ficcional, pero tampoco solamente, ¿sí? Es también docu, ¿sí? Es docu ficcional y otras cosas más. Entonces, yo creo que ya hay una licencia que nace desde ese encuentro interespecie,
pero también nace, por supuesto, de todas las tradiciones de vanguardia y otras anteriores, de pre-vanguardia, donde, como dije, felizmente se hizo desorden, ¿no? Entonces yo creo, aquí estamos en narrativa, pero, ¿no? Ante todo, pero digamos, la poesía nos ayuda mucho, ¿no? Como un modelo, también suena raro, pero como una opción, ¿sí? A justamente pensar y repensar lo que es lo vocal, ¿no? Que no tiene que ser automáticamente siempre lo narrativo, ¿no? Podemos Mm. evocar algo y desde esa manera, em, no sé si decir otra, em, pero quizás distinta a la narrativa, podemos como también establecer o estar a la escucha más bien, ¿sí? De otros órdenes o subórdenes también o desórdenes, ¿no? De lo que se nos está transmitiendo, que puede ser justamente la voz del pájaro que cesa porque empieza un conflicto, ¿no? Sí. Justo estoy en un país sísmico, lo más conocido, pero desde hace siglos sabemos que si hay un sismo, lo primero que sucede es que los animales reaccionan de alguna manera muy marcada, ¿no? Sí. Bueno, eso. Eso tiene que ver mucho, que me gustó mucho en tu texto, dices en una parte, escucha no hermenéutica, es decir, una escucha que de cierta forma no está tratando de encasillar las cosas en un significado y que tiene que ver un poco con también lo que discutes de Depré, de la filósofa belga, que critica obviamente el entendimiento reduccionista del canto de los pájaros, por ejemplo, como agresión, como territorialización, y entender de decir, no, también hay algo así como expresión, ¿no? Como algo que se está instaurando y la atención a eso también significa algo estético, que por eso me parece le da de cierta forma también relevancia al quehacer nuestro, pues, en el sentido que se trata de eso que se sustrae a ciertos círculos semánticos también hermenéuticos, pero también de función y producción de cosas, ¿no? Em, no sé quién quiere hablar, preguntar. No, yo quería aquí meter la cucharada. Bueno, Dale, dale. pensaba un poco en el texto de Andrea que me llamó mucho la atención y pensé cómo ese desierto no es solo un telón de fondo, sino que es la posibilidad de dar forma a unos personajes. Yo decía como, claro, ¿qué implicaciones tiene la migración? Claro, cuando pensamos en el desierto y pensando un poco en lo que acabas de hablar de los pájaros, claro, para mí el desierto, claro, uno dice árido, ¿cierto? Si uno escarba un poquito, pues entonces encuentra agua, pero entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Entonces, si hay agua, hay posibilidad, va a haber extractivismo ahí. También es un lugar donde transitan las personas, pero no es un lugar como cómodo para que para que las personas lo habiten. Sin embargo, bueno, yo leí a André, yo decía, claro, y pensando en lo que dice Gabriel, decía, uy, claro, qué despojo el que se da, qué extractivismo el que se da ahí, pero también es el desierto es el único que nos puede contar qué es lo que está pasando ahí y cómo hacemos para que ese desierto nos hable, ¿cierto? O cómo escuchamos ese desierto, que es algo parecido a lo que nos habla también Depré, que Depré entonces dice, bueno, acá están los pájaros no solo migran, los pájaros no solo hacen esto, sino que tienen un montón de interacciones que nosotros no somos capaces de escuchar, como que uno piensa un poco como toda esta crítica de los feminismos al, al testigo modesto, al hombre ilustrado que nos dice como claro, no, eso no es saber, eso no es un saber que podamos potencializar. Entonces, en esa medida uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo eso?
no es un saber que pueda traernos dinero. Entonces, como que, ¿qué pasa ahí con todo eso? Yo pensaba mucho, me llamó mucho la atención, Andrea, tu texto por eso, como que yo decía, ¿qué pasa en un desierto? Porque además que, como que solo pienso, como que va a sonar como, cada que pienso en los desiertos, me imagino cuando yo era pequeña que veía solo películas en Semana Santa, como claro, las transiciones ahí, todo lo que hoy Gaza, bueno, y todo esto, y entonces, y hoy en día pienso en todo el conflicto que está ahí en medio de todas estas tierras tan áridas. No sé, Andrea, es que me llamó mucho la atención y quisiera que no, pues no sé, como que nos hablaras más como de ese abandono de esas regiones, de ese espacio marginal, de ese vacío que hay ahí. Porque pues hablar de selva, uno dice, en selva hay vida. No es que en el desierto no haya vida, hay mucha vida, pero es como, no, ahí no hay nada, tú no ves nada, solo ves calor y como que no se puede habitar. No sé, quisiera como Em, que, sí, pues yo llevo casi una década pensando en esta cosa y digamos, una de las cosas que desencadenó mi última fase de interés era esta cosa que decía, porque yo estudié primero, mi tesis de maestría la hice sobre 2666 y ahí empezó mi obsesión con el desierto. Y en algún momento Bolaño dice que en el desierto o en Santa Teresa se esconde el secreto del mundo. Y yo un poco me he tomado demasiado en serio esa frase em, y creo que tiene razón, porque, o sea, porque el desierto es una imagen que es la imagen para esconder por excelencia, ¿no? La imagen, en nombre de ese vacío se esconde toda la extracción de la que tú hablas, se esconden las bombas nucleares, se esconden los sistemas migratorios, se esconde la extracción de agua de los desiertos, por ejemplo, en Norteamérica para el abastecimiento de grandes ciudades en Estados Unidos, la extracción de un montón de cosas. Pero a mí me interesa pensar los desiertos desde este punto de vista, pues, más complejo y no solo humano, ¿no? Y pues pensar que cualquier lugar, cualquier cosa, cualquier región, cualquier espacio en el mundo es vacío, es completamente absurdo. Entonces, eso es lo que a mí, ese es mi punto de partida para pensar en los desiertos. Dado que no puede ser cierto que estén vacíos, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Y también hay muchas formas de vida humanas que no son, que se pueden vivir en los desiertos sin ningún problema. Hay prácticas de vida, prácticas agrícolas, etcétera. Em, entonces, hay otra cosa que me parece problemático, o sea, ahorita que hablamos de la ecocrítica, como es concebida usualmente, como se acuñó y se teorizó en Estados Unidos, sobre todo en el mundo anglófono. em, hay una idea de un nosotros que habla, no nosotros, 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 que es muy lejano de lo que Marisol de la Cadena llama un nosotros complejo, pero también es muy lejano, yo creo que del nosotros que vive muchos espacios, digamos, el aspecto local de Latinoamérica. O sea, con todas estas modernidades inconclusas, fracasadas, etcétera. Entonces, em, a mí me interesa ver cómo la gente de los desiertos habla de su entorno, o sea, sin que haya necesariamente un programa em, ecocrítico detrás, como en el caso de Sada, aunque las demás, pues analizo textos que son mucho más, digamos, deliberadamente ecológicos. Pero pero sí, o sea, me interesa saber cómo el desierto también es viento, entonces también el viento siempre hace ruido, la aridez se siente en la piel. O sea, yo soy caleña y tuve la fortuna de hacer trabajo de campo en los desiertos y yo podía sentir dónde estaba el río, porque la humedad o sea, la humedad se siente. Y ese tipo de cosas. Sí, esa multisensorialidad, no solo la escucha, sino también cómo sentir, me parece que es una de las preguntas interesantes que podemos hacer como ecocríticos. Total. Hugo, Perdón, es que estaba escuchando el texto, escuchando a Andrea hablar sobre su trabajo sobre la novela de Sada,
una cosa que me gustó mucho es que, claro, a veces cuando uno piensa en el desierto, tiene una imagen preconcebida, allí no hay nada. Pero leyendo el artículo y volviendo sobre la novela, una cosa que yo decía, claro, es que el desierto es desierto para nosotros que no estamos ahí, pero para quien está ahí, pues ese es su hábitat. Yo no sé, en el desierto no hay nada. No, 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 espera, ahí está el sonido. Ahí está el sonido del viento. Hay determinadas plantas que yo que soy el que estoy afuera, no creo que eso no existe, pero cuando estoy ahí y es mi hábitat, sí lo reconozco y sí reconozco eso. Y lo asociaba también un poquito con los testimonios que estudia en el artículo de Giovanna, y hay un montón de realidades que no son asociadas con el conflicto, por ejemplo, en Colombia, y con los testimonios que se recogen en ese volumen sexto del informe de la Comisión de la Verdad, que yo pues, he estudiado pues, por otras razones. Y hay un montón de realidades, por ejemplo, no jurídicas, o de verdades más bien, de verdades no jurídicas, no históricas, no canónicas, que están ahí en el testimonio, ¿sí? Y que igual como con el desierto, para los demás no tienen valor, pero para una persona, retomo la imagen que tú traías a cuento del campesino ese que le da el nombre al volumen, el hecho de que los pájaros ya no canten es parte del problema de la guerra, ¿sí? Mm. Un abogado diría, ¿qué? O sea, de qué está hablando usted? Eso no existe ni siquiera el problema. Pero esa realidad sí tiene sentido en un contexto determinado, un poco como con la lógica misma del desierto. Perdón, simplemente quería decir eso, que me permitía a mí, estudiando los dos artículos desde el comienzo, digamos, cuando llegaran, que me gustaba mucho es esa imagen de que hay unas realidades que yo no veo, pero que yo no veo es porque es ajeno a mi realidad. Pero cuando estoy ahí, como habitante del desierto o como parte de esos testimonios, eso sí tiene sentido. Puede que no tenga Mm. valor jurídico, puede que no tenga un valor histórico, ¿sí? O sea, relativo, yo no sé, o clásica, de manera clásica no se le puede otorgar valor, pero sí está ahí. Perdón por haber así como metido la cucharada, como dijo yo. No, perfecto. Rique quería Enrique. decir algo. Sí. Eh, Hugo, yo no quería como que terminaras porque me pareció justamente, solamente fue una señal de, ¿no? Como para decir, justo ahí me gustaría también decir algo al ratito. Sí, yo creo que lo del desierto es sumamente fructífero, ¿sí? Como que podríamos ahora hablar hasta el final de la sesión de hoy sobre el desierto. A mí, y le agradezco muchísimo a Andrea porque conozco también otro texto de ella sobre el desierto y bueno, todo el proyecto. Yo creo que en el desierto hay algo que es, bueno, por un lado la abundancia, como acabamos de, ¿no? de darnos cuenta, que por supuesto es una abundancia también para el principio extractivo, ¿no? Pero también hay una cosa que es psicológica humana, supongo, que es la exposición en el desierto. Quien estuvo en un desierto sabe lo que significa estar a la luz de, ¿no? Que, digamos, que bajo el sol que rige sobre un desierto, ¿no? Que es una sensación muy particular. Entonces quisiera saber si eso también podría ser un aspecto donde de alguna manera la condición humana, ¿sí? También incluso hablando desde Camus, la condición humana, ¿sí? Bajo la luz de, ¿no? En un desierto o que rige en un desierto, es algo especial, donde suceden, digamos, en la interioridad también, o hablando de una ecología interior, ¿sí? Como lo hago yo en mi texto, también cosas bastante específicas. Lo otro es, digamos, como para, sí, dar un impulso para quizás otro momento más antes de que cerremos. Hay una muy linda introducción a nuestro dossier. Y el autor es Camilo, entonces no sé si podríamos también en algún momento decir, porque hay unos aspectos que me parecen como muy preciosos que justamente van de lo sensorial, de la sensibilidad. No sé si podríamos también tomar eso en cuenta en un momento antes de cerrar. Claro que sí. Em, no sé, Andrea, si quieres responder algo ahí o Gabriel, Em, dale. sí, yo no sé, yo tengo muchos problemas con pensar en la condición humana en general. Me parece difícil, no sé si es o sea, no sé si es una pregunta que tenga una respuesta posible, pero digamos, me he encontrado
con cosas muy interesantes haciendo mi tesis, por ejemplo, sobre los relatos de santos, de los eremitas del inicio del cristianismo. Como muchos en realidad no estaban tan adentrados en el desierto, eran todos eran más bien, muchas eran estrategias, o sea, sí iban al desierto, pero se quedaban relativamente cerca de los centros urbanos y gran parte de de toda esta narración del eremita en el desierto eran estrategias narrativas y como un poco la competencia literaria entre los que escribían estas historias sobre quién iba más lejos y quién enfrentaba peligros más grandes. Y entonces, y digamos, a mí me parece interesante eso porque es esa tradición la que informa parte de nuestra sensibilidad frente al desierto, ¿no? Como esta cosa de la interioridad y no sé qué. Yo creo que, o sea, lo que yo propongo es que lo que hace, lo que tiene, lo único que, los desiertos tienen en común dos cosas, pues al menos los desiertos áridos, los que se definen por la aridez, y es la aridez, pero la otra es la historia de cómo la idea del desierto los ha transformado. O sea, sí, sí, yo creo que en realidad, si no hubiera habido esa historia, que es una historia colonial, probablemente serían mucho menos comparables. Entonces, en general, me pregunto qué tanto se puede hablar de la selva como espacios. Em, son todas cosas que para mí están muy informadas por una idea de alteridad muy colonial eh, que es tan difícil de saber hasta dónde llega que no sé si se pueda responder la pregunta. Y Gabriel. Gabriel quería decir algo al respecto ahorita. En realidad simplemente hacer un par de ecos nada más de cuestiones que me parece interesantísimo subrayar en la conversación sobre el desierto. Digo, también reponer un poco ese argumento que me parece muy productivo, aunque no hay que situarlo, ¿no? En cada territorio. El argumento de Povinelli, digamos, ¿no? De que el desierto es el escenario en el que nuestra época disputa la distinción entre lo vivo y lo no vivo y que esa disputa es siempre estratégica, es siempre localizada, ¿no? En el caso argentino, vos tenés Vaca Muerta ahora, ¿no? Que es el desierto donde está la extracción de gas natural, pero entonces es el desierto que es la fuente de vida, de fuente de energía vital para la nación, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí el argumento de Povinelli, justamente, ¿no? En un espacio en el que estamos viendo rearticulaciones y reacomodamientos de las relaciones entre humano y no humano, me parece que el desierto ahí aparece, ¿no? como un escenario decisivo. Lo otro que simplemente quería amplificar un poquito, ¿no? Y señalar líneas de interés, porque a mí me parece que son también, para la gente que nos escuche si está en el campo, son como líneas de trabajo, ¿no? Líneas de trabajo para, ¿no? Como las tareas críticas que me parece que nos tocan, ¿no? De acá en adelante colectivamente, ¿no? Como campo. Ahí la insistencia en la cuestión de la escucha a mí me parece que recorre, ¿no? Las intervenciones y que se amplifican en muchos proyectos en curso. A mí me parece que es bien interesante subrayar el espacio de escucha como un lugar en el que pareciera que la sensibilidad encuentra un lugar en el que la relación entre lo humano y lo no humano se puede finalmente pensar y puede traerse a la superficie de lo sensible, digamos, ¿no? Me parece que ahí la escucha es una especie de herramienta sensible que evidentemente estamos utilizando de manera muy insistente, justamente porque nos da ese espacio de hospitalidad, fricción, violencia, ¿no? Entre humano y no humano, pero nos da una puerta de entrada. Y un poco, ¿no? Escuchando algo que estaba en varias de las intervenciones de la conversación, esa idea de que también el desafío de nuestras escrituras, ¿no? Y de nuestras artes es la de disputar el rango de lo audible, ¿no? Es la de poner en juego el rango de lo que una sociedad, nosotros, nosotras como individuos, pero también lo que una sociedad puede escuchar justamente por eso, porque en eso inaudible se juega la pregunta por la justicia y por la verdad. Eso. El- Sí, me encanta. Hay algo ahí que quisiera, de hecho, porque se me ocurrió y que tiene que ver también con lo de la sensibilidad y todo, de lo que hablo en la introducción. Y es que me parece, y espero que no se corte porque este internet está así, cuando hablo se quiere ir, pero bueno. Em, que está precisamente eso que no puedo controlar, ¿no? Javier Marías, por más de que su obra es tal vez demasiado humana, pero digamos ahí tiene en muchas partes viene una idea, una imagen siempre recurrente que Javier Marías dice,
los oídos no tienen párpados. O sea, no podemos realmente evitar escuchar algo, pero también el escuchar es una cosa activa que tiene que ver con un interés y una atención, que son esos dos conceptos bastante importantes también en Depré para nombrar esa, que tiene que ver también con un cierto gusto, que eso es lo que me gusta también de Depré, que habla en su texto de habitar con un pájaro o en un pájaro, como un pájaro, que es precisamente que se trata aquí sí como de cambiar una predisposición hacia afuera que tiene que ver con una cierta sensibilidad. Eh, y eso puede sonar arrogante o bien pensante de cierta forma, pero que todas estas autoras y todos estos autores sí nos están pidiendo que hay una cierta posición o disposición afectiva que hay que tener para estar abierto y para escuchar de cierta forma. Y para eso están también las artes, es decir, un mundo sin artes realmente que no cuestionen esa cosa que estoy escuchando, a qué le pongo atención, ¿no? ¿Dónde estoy parado, ¿no? Sería imposible llegar a eso. Porque yo pienso que sí, la transformación, y esto puede sonar demasiado de pronto em, esperanzador, pero sí pienso que todas estas cosas tienen que pasar de cierta forma por una cierta educación estética, en el sentido de una cierta entender cómo estoy sintiendo eso que está ya pasando, que no es lo humano también y mi habitar sobre la tierra, sobre todo ahora que nos están declarando la guerra, además, literalmente, ¿no? Trump, Milley y todas estas personas que están declaradamente en contra de una agenda que trate de resituar el entendimiento y el sentimiento del mundo de una forma, ¿no? O sea que me parece importante señalarlo también. Ahora, o sea, en estas semanas que me parece que es como lo más urgente. Andreita, ¿tenías algo que decir? Sí, no, en realidad es que después de esto es muy menor, pero es que se me había olvidado antes de que el desierto monopolizara la conversación, que cuando leí el texto de Giovanna, retomando lo que decía Enrique de la poesía, pensé muchísimo en un proyecto en el que Enrique y yo colaboramos sobre el canto de las moscas de María Mercedes Carranza, porque porque participamos en un libro a propósito de pues una serie de cortos de animación de Ana María Vallejo, como hace una animación del canto de las moscas, y a mí me pareció hermoso porque pues el componente principal del canto de las moscas es el silencio, y en la animación el sonido es perfecto, es como, pero no es el sonido del poema, sino digamos, de la naturaleza, del mundo, ¿no? Entonces, sí. No Además, sé, no sé a que dónde quiero aclarar llegar que con esto, solo me acordé. las moscas son por los muertos también, ¿no? Sí, claro. O sea, Sí, digo, para el muerte. público en general, o sea, las moscas, solo se oirá el canto de las moscas o algo así, es el verso que dice algo así, o solo se oirán. Y son justamente son los entes que van a los muertos y que se multiplican porque la muerte se multiplica, ¿no? Y es algo que es Ujú. sensible y que, bueno, en esa migración del poema también, o de esa colección de poemas ahora a la pantalla, a un género que es el poetry film, que es híbrido, ¿no? Donde el sonido puede ser muy importante, ¿no? Ocurre otra multiplicación más. Mm. Gabriel está haciendo... Sí, oralidad es cierto, narración, creo que se logró hacer de cierta forma un poco encontrar los leitmotiv de lo que lo que les ocupa a ustedes el tiempo, y el mío también, obviamente. Sí, pero Em, miren acá el perdón, Camilo, pero quiero insistir en tu introducción, ¿sí? ya. ¿Cómo inicia la literatura? ¿Sí? Va en dirección a eso. O sea, que yo pienso que de cierta forma ahorita, la próxima semana de pronto hago también aquí, en 2 semanas, hago aquí un poquito de propaganda para eso. Con la filósofa Laura Quintana de la Universidad de los Andes organizamos un pequeño simposio que se llama Sentir el Mundo, estrategias estético-afectivas en el fin de los tiempos, y que tiene que ver un poco con esta idea de
cada vez parece, además con la primacía también de los medios y de la retórica también, en medio de toda esta desorientación también en cuanto a la pregunta de la verdad, que es una pregunta de la política y la verdad de cierta forma, que las artes juegan un papel muy importante en el momento de mostrar realmente alternativas de cómo nos sentimos en el mundo, que me parece que está ligado, o sea, la estética más que nunca me parece que está ligada a un problema político. Por eso esta idea que rescato de Mackenzie Ward al comienzo, que habla de la mediación del mundo, de los distintos saberes, donde en un momento dice primero la interdisciplinaridad y después la disciplinaridad de cierta forma. O sea, primero existe un campo al que nos referimos, al que nos referimos, pero que no se deja totalizar de una sola manera. Em, Tiene que ver como con esas políticas de los saberes, pero también con esas políticas que tienen que pasar claramente por medio de una estética. También por la primacía de la mediación, también de cómo llegamos a entender el mundo, ¿no? Y qué es eso mundo, o qué es eso Gaia, o qué es eso Tierra, si no está de cierta forma siempre configurada de una forma distinta. Entonces hay una política, el actuar en esa política significa de cierta forma también tener una posición muy clara respecto a eso. En el entender que hay errores también en eso, y por eso estaba refiriéndome ayer, ahorita, a lo del interés y lo del gusto, que esas categorías en Depre que me parecen importantes, que parecerían como así. Entonces hay un buen gusto. Sí, hay una buena, creo que hay tácticas realmente mejores que otras. Y el tratar de instaurar esa nueva como educación del entendimiento y el sentimiento y la sensibilidad al entorno es algo que las artes pueden hacer y que no pueden hacer otras. ¿O hay algún otro tema que yo trate ahí en la introducción que tú me quieras preguntar al respecto? Esa sería también la pregunta. No, yo quería hacer hincapié justamente en la abundancia o en la, digamos, omnipresencia de nociones como las primeras líneas, ¿no? Mediaciones sensoriales, como uno Sí. sensiblemente mediado, forma sensorial, envolvemos, vestimos como sensorialidad, sensoria, etcétera, ¿no? Y física y sensorialmente como que hay como una acumulación, ¿no? De estas nociones que me parecen que son es un síntoma, ¿no? Como que decir, estamos también aquí por esto, por preguntarnos qué es eso, ¿no? Lo sensible, la sensibilidad, el mundo sensorial, etcétera. Ujú. Y hay muchas partes más que podrían ser ahora como también recogidas en este momento que aparecen en tu introducción, pero bueno, no tenemos el tiempo. Claro, no, por ejemplo, va en un camino, yo ahora me estoy ocupando de la cuestión de las estéticas cómicas respecto a esto, de Claro. la risa o no la risa al respecto, que tiene que ver con algo realmente, como dice Plesna en un momento, perdemos o la risa es casi como el perder el control un momento de algo. Ujú. Y de hecho ni siquiera hablo tanto de risa, sino de humor, o trato de crear un concepto de humor al respecto de esto, y que tiene que ver con eso, sencillamente cómo reaccionamos también, pero cómo nos hacemos sentir este problema y cómo hacemos sentir el mundo de cierta forma. Em, a eso va lo sensorial, pero a mí me parece que lo sensorial no existe sin una mediación. O sea, siempre hay formas de mediar esa sensorialidad. Y ahí, en cuanto a la mediación, ahí es una pregunta política de cómo eh, nos aproximamos también y que hay distintas formas de ver eso. O sea, el mundo que siente mi ley es claramente un mundo muy distinto al mío, ¿no? O sea, el mundo que él no siente, tal vez, es el mundo distinto, una sensorialidad distinta a la que yo tengo, ¿no? Como en esa cosa. Em, Y ahí, disculpa, rápido, eh, rapidito, porque claro, tendríamos que estar eh, muchas horas más en esto, pero me quiero rescatar algo que trajiste, Camilo, ¿no? La idea de la educación estética en el contexto en el que nos han declarado la guerra, ¿no? Digo, y donde hay una declaración sí. de guerra. Digo, al lugar del arte en un contexto ya especialmente nítido en estas semanas de... Pero respecto de lo último también me parece que hay una pregunta muy vasta, ¿no? Porque esa pregunta es algo que yo me pregunto mucho. ¿En qué mundo vive Viley?
¿En qué mundo vive? Sí, ¿No? sí, total. ¿Vive en un mundo? Digo, es una pregunta que me parece que también forma parte. ¿Es un mundo o es el mundo de la abstracción del capital? ¿Hay mundo en la pura abstracción del capital? ¿Eso es un Ah, mundo? es Y ahí me pregunta parece interesante. que se relanzan, ¿no? Muchas, pero marcan la urgencia de lo que vos estás diciendo. Herramientas sensibles para educar la sensibilidad, pero que son también herramientas que en contextos de guerra se vuelven también potencialmente armas, ¿no? Armas críticas. Sí, yo creo que Hugo, Milei es una figura capitalocénica, pero así como esa. Y insisto un poco en, digamos, quizás el término o la noción, concepto de condición humana sea un poco como obsoleta, estoy totalmente de acuerdo, pero yo quizás sea una enfermedad mía también, pero yo vengo como del psicoanálisis también. No puedo nunca sustraer la psicología y, digamos, en mi ley también me interesa la psicología, más allá de que tenga un papel en, digamos, esa estructura matriz capitalocénica. Pero yo creo que si hablamos de sensorialidad, sensibilidad y también lo interespecie, digamos, nos tenemos que preguntar también, y si nos declaran la guerra, por el miedo. Y el miedo, que es algo que nos une con los animales, ¿sí? Digamos, quien tuvo ataques de miedo sabe lo que es, ¿sí? Sentir de una manera explosiva, catastrófica, ¿no? Entonces yo creo, ahora, no nos da para esto, ¿no? Pero quizás también ponerlo un poco ahí en sí, suspenso. el miedo, por ejemplo, me Sí, parece que es una forma muy clara de sentir el mundo, sí. muy errónea de cierta forma, pero o poco realista, pero quería preguntar, Hugo, ¿tenemos para Andrea la última intervención? Sí, sí, O claro, un minuto, un minuto. Sí, sí. Yo quería también dale, cerrar Andrea. comentando algo sobre la guerra. Em, Andrea. Sí, no, yo lo único que quería, a la luz de la conversación que tuvimos, porque tú planteas, tú hablas, creo, de la creación de utopías, ¿no? Como el arte también puede producir utopías, y siento que esta cosa de la creación de utopías es como la tarea que nos han, ustedes artistas, ustedes humanistas, hagan utopías nuevas, ¿no? Y lo que sale de esta conversación para mí tal vez es que el rol de las artes y de la literatura y los estudios literarios de pronto es más bien desordenar las categorías de la percepción y como aprender a poner atención, discutir a qué se pone atención, más que desarrollar utopías como se habla muchísimo en la ecocrítica anglosajona, por ejemplo. Sí, total, total. ¿Hablabas de tú a mí o a Rique? No, no, a ti, o sea, tú lo citas en algún Ah, punto, no te estoy acusando ah, ya, de ya, ya. utopista, Como muchos pero hacen, sí, pero no, o sea, obviamente me parece, o sea, lo abro como abrir la sensibilidad también a lo hipercomplejo, a lo no reducido. Por ejemplo, el discurso de Milei solamente por mostrar lo monstruoso y así contrastar mejor, es lo más reduccionista del mundo. O sea, su mundito, si eso es un mundo, si eso se puede llamar mundo, pero en su cosita es como las jaulas donde están sus perritos y eso. En la, pero exacto, o sea, esa me parece que también es la pregunta implícita sobre la disciplina dentro de los estudios ecocríticos, es eso, ¿no? ¿Qué puede, también la etología de nuestros estudios, como qué podemos hacer nosotros realmente en este meollo donde se nos ha declarado la guerra para, ¿no? Eh, mm, Ah, perdón, no era. Listo, muchísimas gracias. Ah, No, es que, perdón, es que quería yo, retomando lo que estaban diciendo Gabriel y Camilo, mi última pregunta para hoy era a propósito de, oiga, ¿y ustedes qué piensan de esa reducción que propuso ayer Donald Trump a los fondos destinados a los estudios ecocríticos, estudios de género? Y ustedes llegaron ahí, que me parece una maravilla, es por lo siguiente, porque llegamos ahí a un punto que creo que fue Gabriel quien lo señaló, o Camilo, de el lugar de las humanidades, el lugar de la ecocrítica, no es algo que está muy asociado, por ejemplo, con la formación de nuevas sensibilidades, con la manera de escuchar, con el superar los relativismos, con superar determinadas categorizaciones sobre ciertas maneras de pensar o de ver el mundo o entender la realidad. Y que me gustaba mucho, por ejemplo, pues en todos los artículos, sin duda alguna, pero me gusta mucho que al final hayamos llegado a ese como ¿y qué hacemos con eso que creo que Gabriel fue el que dijo, de esa declaración de guerra que tenemos o que se tiene contra las humanidades, contra la ecología,
contra los avances en género. Hay una cosa que nos les duele la espalda, no sé qué, ¿cómo lo digo? Luchas que uno creía superadas. No, 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 no. Eso todavía es territorio en disputa. Sí, Discusiones que uno decía, no, eso ya ni siquiera se discute. No, sí se discute y se ataca. Y uno dice, Dios, o sea, ¿cuál es el punto de caída? O sea, ¿hasta dónde es que va a caer esa declaración de guerra? Simplemente nada. sí, no, yo, Camilo, por favor, cierra. Yo, por mi parte, como editor de la revista, agradecerles a todos, a Andrea, a Joana, a Rique, a Gabriel, por los trabajos, obviamente a Camilo, por haber liderado todo el proceso editorial, a Margarita Pérez, que es sí, la Amar, coordinadora muchas editorial de la gracias. revista, que estuvo ahí detrás de todo el montaje, digamos, del dossier. No sé, Camilo, por favor, cierra tú Sí, solamente quería decir a lo de los eventos políticos actuales que nos están haciendo el trabajo cada vez más relevante y urgente, de hecho. Eso es lo que hacen. O sea, al parecer, o sea, la guerra, como ya lo han declarado también muchas otras personas, la guerra contra el planeta, pues está más que declarada y esa está explícita en este momento. Em, nada, muchas gracias. Me gusta mucho cómo generar estos espacios para que unamos fuerzas también y muchas gracias también a la Universidad de los Andes, a ti Hugo, a Margarita, a todos por que haya salido también esta publicación. Y nada, y a todos los que escucharon esta presentación, muchas gracias y feliz día. Listo, gracias. Los artículos en el número Gracias. 34 de la revista Perífrasis. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Chao. 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 Chao.